Pero realmente usted sabe esto. Decíamos ese domingo que hay cosas que son las que nosotros queremos y las que anhelamos. Y porque las queremos y las anhelamos y las deseamos, pensamos que son las cosas que realmente nosotros necesitamos. Pero no necesariamente lo que nosotros deseamos es lo que nosotros necesitamos. Y usted se dará cuenta que el Padre que nos conoce, pues Él nos formó, Él nos hizo, dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, Él nos conoce. Y aunque nosotros tengamos X o Y necesidad, Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos. El problema es cuando entramos a establecer una marca, a establecer el balance y poder identificar que lo que yo quiero, que lo que yo deseo, no está alineado con lo que Dios quiere y ya determinó que nosotros necesitaríamos. Lo lindo de esto es saber lo siguiente: que como la palabra del Señor nos enseña que Él desea que estemos bien, desea nuestro bien, Él entonces, al entregarnos lo que Él sabe que nosotros necesitamos, aunque no lo querramos en ese momento, eventualmente lo que Él sabe que nosotros necesitamos será más importante que lo que nosotros deseamos. Es importante que sepamos esto, porque hay gente que está poniendo todo su esfuerzo, canalizando su esfuerzo en lo incorrecto. Y esta es una mañana para poder canalizar mi esfuerzo, para poder reenfocar mi visión y poder cambiar la dirección para enfocarme, alabado sea el nombre del Señor, no solamente en lo que deseo, sino en lo que yo necesito en la vida. Por eso la historia la traímos, y el pastor Gilberto el viernes pasado mencionó algo, el viernes del aniversario, sobre lo que estábamos hablando acerca del paralítico que estaba frente a la hermosa. Gracias, Señor Jesús. Aquel templo representaba la religión, y aunque físicamente era un templo hermoso, quiero decirte en este día que hay lugares que parecen hermosos, o que por fuera son hermosos, pero realmente dentro de esos lugares no hay esencia de Dios. Entonces, el templo representaba la religión. Aquel hombre había estado por mucho tiempo, iba, dice la palabra, cada día iba frente a la iglesia, frente a la puerta. Dice que era paralítico de ambas piernas, buscando una limosna. Pero escúchame bien esto, a mí me llama la atención cómo es que un hombre, aleluya, paralítico de ambas piernas, dice la Biblia que todos los días iba al templo a pedir limosna. Y yo dije: wow, fue extraordinario. Un hombre determinado, no tenía los recursos físicamente para llegar al lugar, pero él buscaba la manera de que todos los días alguien lo llevaba a la puerta del templo. Entonces pienso en mi Puerto Rico, mi República Dominicana, en Latinoamérica, todos tenemos los recursos y la forma de llegar todos los días a la iglesia, pero a veces me preocupa el hecho de que quizás tengamos 3 cultos y la gente le interesa solamente ir a uno solo. Sin embargo, este paralítico iba todos los días a la puerta del templo, la hermosa, para buscar una propina, buscar una moneda. De repente aparece una nueva generación llamado Pedro y Juan. Llegan a aquel lugar para adorar como siempre adoraban. Dice la palabra del Señor que viéndole, este hombre le pidió una limosna. Pero me llama mucho la atención, porque cuando Pedro le ve, le dice: mírame. Y decíamos aquel domingo que el hecho de que Pedro le dijera mírame, le estaba devolviendo a este hombre la visión, lo estaba reenfocando. En otras palabras, tú tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia,
iglesia, pero tu enfoque no es el correcto. Entonces el primer milagro que tiene que ocurrir en tu vida es que puedas reenfocar la visión. Yo quiero que tú sepas en este día que si tú logras reenfocar la visión y la logras conectar en el lugar correcto, en el hombre correcto, en el Dios correcto, todas las cosas que están desordenadas en tu vida vendrán al orden de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre deseaba algo, pero Pedro y Juan sabían que él deseaba eso, pero él necesitaba algo más que eso. Y escúchame bien en este día, porque decíamos ese domingo que Pedro y Juan habían venido a la vida de este hombre no para entregarle una limosna, sino para activar el potencial que había dentro de este hombre. Alguien puede escucharme en este día. Lo que te estoy diciendo, que frente a la puerta de la hermosa, frente a aquel templo, había un potencial que estaba pidiendo una limosna. Y cuando Cristo aparece en el corazón del hombre, Él no viene a darte una limosna, Él viene a activar el potencial. Alguien está aquí en esta maravillosa mañana. Él viene a despertar el potencial que está guardado dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es más fácil, que te dé una limosna o que te dé el potencial para que puedas ir a trabajar? Entonces hoy en día tenemos mucha gente que viene a los templos a pedir limosna. Dame, vine a buscar, me encuentro así físicamente, vine a buscar, estoy desanimado, vine a buscar, estoy de esta manera, vine a buscar. Gloria al nombre del Señor, eso está perfecto, pero más que darte lo que tú necesitas, lo que tú quieres, Dios quiere darte lo que tú necesitas. Aleluya, Dios quiere fortalecerte, quiere restaurarte completamente, pero quiero decirte también, sabes, cuando tú me conociste, yo deposité algo dentro de ti, y ese algo será lo que se convertirá en el motor para que puedas vivir una vida a la altura de un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mírame, lo miraron, se miraron. Dice que lo tomó de la mano, porque esta generación que Dios está levantando es una generación que viene a levantar a aquel que está caído. Lo tomó por la mano derecha y lo levantó, no lo juzgó, no lo señaló, no lo condenó. Muchacho, ¿qué tú haces ahí viviendo tan joven? Como a veces decimos nosotros cuando vemos a alguien en la luz que nos pide una peseta, lo vemos quizás hasta más fuerte que nosotros y le decimos, papá, vete a trabajar tú, qué peseta, ni qué peseta. Pedro y Juan no hicieron eso, lo miraron, lo tomaron de la mano, lo levantaron. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando Dios prepara un destino para ti, aunque en el momento no estés conectado con el destino, Dios te conectará con la persona correcta que te va a tomar de la mano, te va a sacar de la depresión, te va a sacar de la angustia, te va a sacar del dolor y te va a decir, tú no naciste para pedir una limosna, tú naciste. ¿Alguien está aquí en este día? Dice que lo levantó y al instante este hombre entró al templo y comenzó a brincar y a saltar de gozo por lo que había acontecido, de tal manera que los que le conocían podían ver el cambio que Dios había hecho en este hombre. Entonces hoy tenemos que hablar una palabra que nos va a retar, que nos va a mover el piso, pero que nos va a hacer cambiar de dirección. En una ocasión un hombre muy temeroso de Dios dice que salió a un viaje en un avión. Durante ese viaje volaban por el océano. De momento los motores de aquel avión comenzaron a fallar, de tal manera que el piloto decide hacer un aterrizaje forzoso. Obviamente deciden aterrizar en el bosque, pero no lo pudo lograr, de tal manera que tuvo que aterrizar en el mar. Aterrizar. Este hombre temeroso de Dios, por fortuna, logró agarrarse a algún objeto que le permitió poder estar sobre el agua. Duraron algunos días, pasaron algunos días y él seguía naufragando, pero vivo. Un solo amén. Estaba flotando en el agua, quizás hambriento, el sol acabando con él, pero él estaba vivo. Si usted entendió esta frase, nada más podemos ofrendar y irnos de aquí. Estaba agarrado de algo
agua, con hambre, quemadito del sol, pero estaba Vivo. ¿Alguien recibe esta palabra en este día? Lo importante no es donde estés ni cómo estés. Lo importante es que usted esté vivo. Aplauda ahora, tranquilo. Dice que nadando llegó a una islita y allí comenzó a pescar para alimentarse. Y dio gracias a Dios por los peces, se alimentó. Luego, imagínense, la necesidad provoca algo hermoso en nuestra vida. Porque la necesidad lo que hace es que se materialice nuestra verdadera naturaleza. Debemos volverlo a repetir en este día. La necesidad, el dilema, la crisis lo que provoca es que tu verdadera naturaleza se manifieste. Yo no sé si este mensaje era para la iglesia del lado, la de arriba, la de abajo, no sé. Pero yo creo que el Señor me dijo que era para mi iglesia. Tu verdadera naturaleza se manifiesta en medio del dilema. Déjame seguir. En medio del dilema, en una isla lejana, este hombre comenzó a pescar para poderse alimentar y no morirse de hambre. Dio gracias a Dios por los peces, como hacía Jesús. Luego cortó algunos árboles e hizo una casita, se convirtió en un carpintero. Hizo una casita para que el sol no lo matara y para que los animales salvajes no le hicieran daño. Bendijo a Dios por la casita que él hizo. Luego dice que salió a pescar para continuar alimentándose. Y mientras estaba pescando, se dio cuenta que había pescado una gran cosecha, había tenido una gran cosecha de peces. Y estaba contento porque él sabía que eso le iba a permitir alimentarse por buen tiempo. ¿Quién está aquí en esta mañana? Y estaba contento, le daba gracias a Dios por la pesca. Pero mientras viene de regreso a su casita, se da cuenta que su casita está ardiendo en llama. Sí, wow, me encantó. Estaba ardiendo en llama y ahora su visión no está enfocado en la cosecha que ha tenido de peces, en la gran pesca, sino que ahora está enfocado en lo que está perdiendo, en ver que lo que había construido por mucho tiempo y con mucho esfuerzo ahora está ardiendo en llama. Mi pregunta es, ¿cómo usted se sentiría? Hoy estaba leyendo la historia y digo, wow, como dijo la hermana, wow. Imagínense, después que él ve este escenario, apareció en él la naturaleza carnal para comenzar a hacer lo que muchos de nosotros hacemos cuando las cosas no funcionan como nosotros esperamos que funcionen. No tenía nadie con quien hablar, pues vamos a hablar con Dios. En ese momento se le olvidó que Dios le había preservado la vida. En ese momento se le olvidó que Dios lo hizo un pescador. En ese momento se le olvidó que Dios le dio la capacidad de edificar una casa, o sea, lo hizo un carpintero. Y comenzó a decir, ¿cómo es que el Señor puede dejar que me ocurra esto? El Señor sabe que yo necesito de esa casa para poder abrigarme y protegerme. Y ahora, ¿de qué casa me voy a cubrir? ¿En qué casa? Mi casa está ardiendo en llama. Pero dice que en ese mismo momento en que él está pronunciando estas palabras, porque a mí me encanta cuando la gente se pone melancólico y comienzan a pelear con Dios. A mí me encanta porque me parece ver a Dios en el cielo. ¿Sabe? Yo soy el menos culpable. Todo lo que te he dado, te lo he dado yo. Amén. Y ahora porque estás teniendo una pérdida o se están yendo de tu mano algunas cosas,
cosas, me estás culpando a mí. Y quizás me parece que el Señor pensaría y diría: ¿no crees tú que el mismo que te dio la capacidad para levantar la casa no te dará la misma capacidad? Alguien está aquí en esta maravillosa mañana. Alguien tiene que cambiar de dirección y entender, aleluya, que quien está peleando no es el verdadero culpable de lo que me está aconteciendo. De repente, este hombre en su queja contra Dios: Señor, ¿por qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a refugiar? Dice que se sentó en una piedra y comenzó a mirar hacia el mar. Romántico, ¿verdad? Y mientras él hablaba, en medio de su conversación, vino una mano y le tocó el hombro. En un desierto donde no había nadie, donde lo único que había era una casita y ahora está ardiendo en fuego y agua por todos lados, vino una mano y le toca el hombro y le dice: joven, yo creo, si soy yo en medio de un desierto, estoy así solo, sé que no hay nadie y me toca, lo menos que yo voy a hacer es mirar. No hay que ponerse muy espiritual para no decir que definitivamente aquí nada más que llega el Espíritu Santo cuando yo estoy. Joven. Y él se voltea, y cuando se voltea ve este marinero de una sola pieza, con su uniformado de arriba hasta abajo. Y él le dice: ¿qué usted hace aquí? ¿Cómo usted llegó aquí? Y él dice: es que andábamos en nuestro barco y nos dimos cuenta que había un humo saliendo por acá, y entonces el capitán nos dijo que dirigiéramos la tripulación hacia allá para ver si había alguna persona, y me doy cuenta que usted está en este lugar. Gracias por tu entusiasmo en este día. Amigo pescador, amigo carpintero, quiero decirle que su estadía en esta isla acaba de terminar. Vamos de vuelta a su casa, de vuelta y de regreso a la comodidad de su casa, con su familia, al lugar de donde usted salió sabiendo que nunca debió salir. Vamos de regreso. A mí me llama la atención porque Dios es un Dios de detalle. Él nos da mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Este hombre estaba cuestionando a Dios, estaba peleando contra Dios, y Dios viene ahora y lo bendice. Aleluya. Déjame ver cómo te lo digo. A ver. Dale. Vamos. A ver cómo lo digo. ¿Sabe por qué aquellos marineros pudieron llegar a aquel lugar? Por el fuego, por el humo. Mi pregunta es en este día: ¿quieres seguir viviendo en el lugar desierto? ¿Quieres seguir viviendo en el lugar de soledad? ¿Quieres seguir estando en un lugar que no te pertenece? ¿Quieres seguir estando en un tiempo, en una temporada, en un espacio donde no es el tuyo? ¿O quieres regresar a lo que verdaderamente a ti te pertenece? ¡Ay, gloria al nombre del Señor! Pero si tú estás dispuesto a regresar, deja que el humo se eleve, deja que se queme, pero deja que el Espíritu Santo identifique tu necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios utilizará lo que tú crees que es tu desgracia como el objetivo para llevarte a una mayor gloria, Yo dije: wow, impresionante. Jamás se le había ocurrido a este hombre que el humo podía atraer a aquella gente que le iba a salvar la vida y que lo iba a socorrer. Yo sé que usted me está mirando y yo puedo ver mucho humo saliendo de aquí, mucho humo. Pastor, es que mi casa está ardiendo y está subiendo
viendo el humo. Tranquilo. El humo será lo que Dios va a utilizar para que el ángel de Jehová te venga a socorrer. Pero mi preocupación en esta mañana, y este es el mensaje, ya terminé de la introducción. Esta es mi preocupación, porque siempre que nos encontramos en un proceso de dificultad, comenzamos a ponerle límites a Dios. Dije límites a Dios. Yo quiero que usted sepa, o quiero aconsejarte en esta mañana, que no le ponga límites a lo que Dios es capaz de hacer. Amén. No lo vas a entender. Dije, no lo vas a entender. Porque Dios es demasiado grande. Juntamente el poder de Dios es demasiado grande. Los recursos de Dios son demasiado grandes. No lo vas a poder entender. No hay lugar donde usted se meta que el Espíritu Santo no tenga el poder de alcanzarte. No hay crisis en la cual usted pueda caer que el Espíritu Santo no te pueda encontrar. Su poder es ilimitado. Mi palabra para ti es: no limites a Dios. Amén. Es que tenemos una fuerte tendencia a ponerle límites a Él, en especial cuando se trata de nuestros sueños, cuando se trata de nuestras visiones en la vida. Creemos que somos la autoridad final y que tenemos la potestad de poder cuestionarle a Dios acerca de lo que nos ocurre. Pero tenga cuidado, no vaya a ser que usted se encuentre peleando cara a cara con Dios. Tenga mucho cuidado, no vaya a ser que usted se encuentre peleando frente a frente con Él. Y déjeme decirle en este día, a Dios no le gusta que le estemos poniendo límites. A Dios no le gusta que lo estemos midiendo. Prueba de eso en Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 3. Hay una historia allí. Zacarías capítulo 2. Vamos a ver a Dios molesto porque alguien se tomó el atrevimiento de medir lo que Él iba a hacer. Dice: alcé después mis ojos, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Verso 3. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Verso 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Quiero que usted pueda ver el cuadro en esta mañana. Dice la palabra que había un joven con un cordel de medir, tratando de medir la longitud, el espacio de Jerusalén. Es importante que usted sepa que Zacarías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, había identificado por medio de la revelación que Dios iba a restaurar a Jerusalén. Jerusalén había sido devastada por los babilonios. Había sido desechada, había sido destruida la ciudad de Jerusalén, pero Dios había decidido restaurar la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Siempre que haya destrucción, siempre que haya, aleluya,
desastre en la vida de un ser humano, Dios está dispuesto y determinado a restaurarlo. Jerusalén había sido destruido por los babilonios y Dios había determinado restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero dice la palabra que en medio de una visión, este profeta está hablando con un ángel. Y en la misma visión este profeta ve que hay un joven que sale con un cordel de medir para medir la ciudad de Jerusalén. ¿Alguien está aquí en este día? Quería medir la ciudad, su longitud, su anchura. El padre sabía que si este joven lograba medir a Jerusalén, este joven entonces sabría el tamaño de Jerusalén, el tamaño de las murallas de Jerusalén. Dios entonces se molesta y envía un ángel y le dice: no permitas que hagas esto. No miras la tierra, no miras a Jerusalén. Él se molestó bastante. Tanto se molestó que decidió enviar a un ángel para hablarle y para amonestarle a aquel joven. Ay, Señor amado. Y el ángel le dijo a aquel joven: joven, ¿qué haces? El joven respondió: voy a medir la anchura, la altura de Jerusalén para ver lo que Dios está haciendo en la tierra. El ángel respondió: haz a un lado tu cordel de medir, porque cualquier cosa en la que Dios participe, Dios es un Dios inmensurable. Amén. La palabra inmensurable es que no se puede medir. Echa a un lado tu cordel, porque Dios es un Dios inmensurable. Lo que Él es capaz de hacer, nadie lo puede medir, o nadie puede determinar lo que Dios es capaz de hacer en un tiempo, en un lugar, en una nación, en una persona o en una iglesia. Entonces nosotros nos convertimos en muy espirituales al tratar de descifrar lo que Dios va a hacer. Hay gente que de repente ve a alguien que está pasando una situación y se pone en medio profeta y dice: ay, no te preocupes, que es que Dios te está probando. Hay gente que quizás no tiene el conocimiento correcto y van al hospital a visitar a un enfermo y la persona está con una enfermedad terminal y alguien viene en la carne sin ningún tipo de conocimiento, con una irresponsabilidad increíble para decirle: ¿sabe qué? No te preocupes, Dios te va a sacar de esto, es que Él te está probando. De repente alguien perdió el trabajo y está pasando necesidades, pero viene alguien, algún irresponsable. No te preocupes, que es así como Dios brega. Tratamos de medir, tratamos de descifrar la forma y la manera de cómo Dios va a obrar y va a operar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero mi palabra es para esta casa, para los amigos que están aquí en esta mañana. Nunca trates de descifrar a Dios, nunca trates de medirlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú piensas que Él viene por esta puerta, Él te aparece por la otra. De repente tú lo esperas por acá y se aparece por el frente. De repente tú lo esperas, mi alma adora el nombre del Señor, por el frente y Él viene por arriba. Él no tenemos manera de poderlo descifrar porque simplemente Él es Dios. No podemos descifrarlo. A veces Dios nos permite entrar en procesos en la vida para Él permitir, para Él hacernos crecer. Amén. A veces Dios nos permite entrar a momentos en la vida para que podamos simplemente depender total y absolutamente de Él. A veces Dios nos permite pasar por temporada para que podamos verlo a Él obrar a nuestro favor. Pero mi problema es con la gente que rápidamente sacan su cordel de medir. Déjame ver qué es lo que Dios va a hacer. Déjame ver el tamaño de lo que Dios va a hacer. Y a veces, sacando nuestro cordel, lo que hacemos es que limitamos a Dios en nuestra vida. De repente Dios te da una palabra. ¿Sabe qué? Tu
ser un pastor, va a exponer la palabra y rápido sacamos nuestra cinta de medir y queremos medirlo. Pero pastor, ¿cómo tú das una palabra a un hijo que es un malcriado? A un hijo que es un desobediente. Comenzamos a medir. Eso fue lo que le pasó a Gedeón. Dios apareció a Gedeón y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le dice varón esforzado y valiente, y en vez de responder amén a eso, lo primero que él dice es que yo soy el menor de mi casa. Mi pregunta es: ¿acaso Dios no sabe que eres el menor de tu casa? Dios te está diciendo que eres esforzado y valiente, y tú estás aquí claudicando de lo que Dios está diciendo. Mi alma adora el nombre del Señor, pero tiene que haber alguien que se atreva a creer en lo que el reino está hablando acerca de uno. Tiene que haber alguien que se atreva a decir: wow, Señor, por encima de cómo yo me siento, yo recibo esa palabra y yo digo un amén a eso. Por encima de cómo yo me siento, si tú dices que yo soy esforzado, que yo soy valiente, yo digo amén a eso, amén a eso. Yo lo creo y yo lo recibo y sé que soy esforzado y valiente. Entonces rápidamente sacamos nuestro cordel de medir, nuestro trabajo. De repente cuando cobramos, y vemos que los miles son más grandes que nuestro cheque, sacamos nuestro cordel de medir rápidamente. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Mira acá, que tu cordel siempre se quedará corto a la magnitud de tu Padre Celestial. Amén. Amén. Por más que trates de medir con tu cordel, siempre te quedarás corto. Hay una sola manera de poder medir a Dios, y la única manera es por medio y es a través de la fe. De la única manera que podemos medir a Dios. Gracias por gozarme en este día. Hay una sola manera de poder medirlo, y es a través de la fe. No busques un cordel para medirlo. Usa tu fe para que veas simplemente lo que Dios es capaz de hacer contigo y a través de ti. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Gracias, Señor. Dios no quería y no quiere que nadie le ponga límites a lo que Él podía y puede hacer. Dios sabe que cuando la gente comienza a medir la ciudad o a medir una frontera, entonces se darán cuenta cuán grande sería. Sus medidas harían una afirmación sobre lo que ellos creían o creen que Dios puede hacer. Eso es importante, porque nuestro cordel, entonces, al ser limitado, vamos a pensar que Dios es un Dios limitado, y por ende vamos a limitar el poder de Dios en nuestra vida. No es que Dios no sea un Dios abundante, es que tu cordel es muy cortito. No es que Dios no sea abundante en recursos, es que tu cinta de medir es demasiado cortita. Pero si te atreves a dejar tu cinta a un lado, si te atreves a dejar tu cordel a un lado, por eso es que Job pasó una situación similar al joven que yo te conté ahorita. Comenzó a pelear contra Dios. Pero Job hizo algo bien importante, que es lo que nosotros debemos hacer en este día. Job terminó diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que... ¿Saben lo que hizo Job? Esa es una verdadera alabanza. Amén. Esa es una verdadera adoración. Jehová me dio y Él me quitó. Voy a adorarte, te voy a alabar, gloria al nombre del Señor, te voy a bendecir. Alabamos ya el nombre del Señor. Tu alabanza será el recurso que Dios utilizará para derramar la más grande bendición sobre ti y aún sobre los tuyos. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aleluya.
Entonces este joven trató de medir lo que Dios iba a hacer y Dios tuvo que enviar su ángel para detenerlo. Escuche esto. Cuando Dios envió su ángel a María para dejarle saber a María que ella iba a quedar embarazada de Jesús, María hizo una gran pregunta, que es la pregunta que a veces nosotros hacemos. ¿Cómo será esto? Porque siempre cuando Dios nos llama a hacer algo, ese llamado viene a retarnos. De tal manera lenta que tengamos que decir: ¿cómo? Si lo que Dios te mandó a hacer te saca esta pregunta, fue Dios el que te envió a hacerlo. Si a lo que Dios te envió a hacer te provoca decir ¿cómo? Fue Dios el que te envió a hacerlo. Porque entonces dice el Señor: esto era todo lo que yo quería escuchar, para que tú sepas que no es con tus fuerzas, que no es con tus habilidades, que no son tus recursos, que no son tus estudios, que es su poder, que es su gracia, que es su amor, que son sus recursos. Alguien está aquí en este día, que es su fuerza, que es su fortaleza, que es su habilidad, aleluya, que es Él y no nosotros. Si lo que Él te envió a hacer provoca a que nos hagamos esta pregunta y digamos ¿cómo lo voy a hacer? Entonces está diciendo: Señor, te doy permiso legal para que tú hagas en mi vida lo que tú dijiste que ibas a hacer. Te doy permiso legal, aleluya, para que tú operes en medio de todo lo que estoy emprendiendo. Alguien tiene que sacarse esta pregunta y decir: Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? Gracias, Dios. Wow. ¿Cómo? Usted notará que rápidamente la gente viene a buscar nuestros defectos. Tú no cualificas. Porque si vamos a ver nuestro pedigrí, nos damos cuenta que ninguno cualificamos. Eso es así. Estás aquí en este día. Si vamos a mirar para atrás, ponte a pensar nada más. Si usted está aquí ahora con una chaquetita, una corbatita, usted también puestecito aquí bajo este acondicionado, aire acondicionado, pero piense para atrás quién era usted. Se dará cuenta que usted no cualificaba. Pues el hecho de que usted se dio cuenta de que no cualificaba fue lo que Dios usó para Él cualificarte. Tú lo reconociste. Pero luego María dijo lo siguiente: hágase conforme a tu voluntad. Pero pocos le decimos al Señor: hágase conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma y una manera de cómo deberían hacerse las cosas. Todos en algún momento no tenemos un cordel de medir. Pero el pastor está haciendo esto, pero rápido sacan el cordel de medir. Debería ser así. Pero ¿y por qué no lo hacen estas medidas? Somos muy rápidos a medir lo que Dios es capaz de hacer. Pero todo lo que Dios está esperando es una respuesta. Y esa respuesta es la obediencia. Es la obediencia a Él sin reservas y sin condiciones. Es todo lo que el Señor quiere. Podemos rendirnos delante de Él. María quedó anonadada, pero no objetó esa palabra. Su respuesta fue: ¿cómo será esto? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. A veces el hecho de que queramos medir, los que miden es porque tienen una mentalidad farisaica. Los fariseos en el Nuevo Testamento eran la gente que venían a medir todo lo que Jesús iba a hacer. ¿Estás aquí?
Los fariseos eran aquellas personas que siempre venían a medir, a cuestionar lo que Jesús iba a hacer. Oye, hermano, qué difícil es uno poder trabajar de esa manera cuando usted, la gente que Dios le ha puesto al lado, siempre está cuestionando y midiendo lo que Dios le envió a hacer. Los fariseos siempre sacaban su cordel de medir con Jesús. Yo quizá le diga a usted que usted es una persona ungida, pero usted se está viendo como un pecador. Dios te está viendo quizá como alguien que es capaz, pero usted se está viendo como alguien que es incapaz. Y el propósito de Dios no se cumple hasta que tu voluntad no se conecta con la voluntad del Padre. De tal manera que podamos pensar una misma cosa, que podamos hablar una misma cosa, que lo que el cielo está hablando acerca de mí es lo mismo que yo estoy hablando. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. De inmediato agarramos nuestro cordero y comenzamos a medir de acuerdo a nuestras necesidades. Por tanto, tenemos entonces que cambiar hoy de dirección y dejar de medir y de cuestionar e irnos en pos de lo que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Nuestra respuesta debe ser: hágase tu voluntad en mi vida. Nuestra respuesta debe ser: Señor, aquí estoy listo para caminar en tu dirección. El único concepto de medida que usted necesita es uno de la capacidad infinita de nuestro Padre Celestial. El único concepto de medida que nosotros necesitamos es uno de la capacidad infinita de nuestro Padre Celestial. Toca a alguien y dile: tu Dios tiene una capacidad infinita. La capacidad de Dios es, como diría un anuncio por ahí, ilimitada. La capacidad de Dios, la capacidad de Dios es ilimitada. Juntamente con la capacidad de Dios, los recursos de Dios son ilimitados. El problema es que estamos analizando las cosas de una forma incorrecta, basado en lo que yo quiero y no en lo que yo necesito. Pero suelta hoy lo que tú deseas para recibir lo que tú verdaderamente necesitas. Eventualmente, abrazando lo que tú necesitas, que Dios te está dando, también Dios te dará la oportunidad de abrazar lo que usted quiere, lo que usted desea y lo que usted espera de parte del Padre Celestial. Siempre lo que Dios nos entrega es mucho mejor, es más efectivo que lo que nosotros deseamos y necesitamos en la vida. Para cerrar, las reservas de Dios son ilimitadas. No le ponga fronteras. Esta es una mañana para que usted coja el cordero y lo corte y deje de estar midiendo las fronteras, porque usted al fin y al cabo lo que está es buscando descifrar el tamaño del milagro que Dios va a hacer. Y aquí lo importante es que Dios va a hacer el milagro. Aquí lo importante es que Dios se va a glorificar. Pero, amado hermano, me entristece gente que viene a las iglesias, gloria al Señor, pero no tienen una idea clara de quién es Dios, de quién es realmente el Dios a quien han venido a adorar. Pero si usted no tiene una idea clara, déjeme recordarle: el Dios al cual usted está adorando en este día es un Dios que tiene reservas ilimitadas para usted. Es un Dios que tiene reservas limitadas para sus hijos. Aleluya. Tiene reservas ilimitadas para sus hijos en este día. Eso no va a fallar. Algunos de ustedes han mirado sus problemas, sus dinámicas,
y están hoy pidiendo a ver si Dios es capaz de sacarte de allí o si Dios es capaz de librarte. Pero en vez de tú estar orando para que Dios te libre, debemos de orar para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida en medio de ese proceso. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, qué es lo que tú quieres conmigo en medio de esto? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, qué es lo que tú quieres sacar de mí? ¿Qué tú quieres lograr conmigo en medio de este proceso? Si haces esta oración, las cosas serán diferentes. Para eso, tienen que renunciar a esto. Mucha gente haciendo esto. Ay, no se vaya a separar eso. Gente haciendo esto, pidiendo. Porque tú crees. Gracias. Usted piensa que porque tiene una cinta de medir, Dios no es capaz de romper esto y romper dándote más allá de lo que usted necesita. Hacer esto, lo que estás haciendo, no es limitando a Dios, porque a Dios nadie lo puede limitar. Usted está poniendo un límite en su vida para que el poder de Dios no se manifieste a su favor. Amén. Entonces, el problema es cuando tenemos esto, es que decimos, ya me di, el problema que yo tengo es demasiado grande. La crisis en la que yo estoy pasando es demasiado grande. Yo no creo que yo pueda salir de ahí. Mamás que están orando, no, mi hijo está demasiado refundido en las drogas. Yo no creo que Dios lo pueda sacar de allí. La crisis económica en la cual yo estoy es demasiado grande. Ya yo medí, ya yo sé el tamaño, es demasiado grande. No se va a poder lograr. Pero siempre que usted saque esta cinta para medir, escuche bien, siempre que usted haga esto, Dios enviará su ángel para detenerlo. Siempre que usted haga esto tratando de medir lo que Dios es capaz de hacer, usted se está enfrentando cara a cara con el mismo Dios. Pero Dios hoy nos va a detener. Dios hoy nos va a detener para que podamos entender que le servimos a un Dios de recursos ilimitados. ¿Sabe lo que hizo para ir cerrando ya? Que en medio de una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿y cuántos saben que casi en todos los lugares las mujeres sobrepasan? Amén. Casi en todos los lugares las mujeres son mayoría. Un solo amén, pero no hay problema. Sin contar las mujeres y los niños, y de repente había que darle de comer, y Jesús viene y le dice a los discípulos, oye, denle de comer a esta gente. ¿Y qué hicieron los discípulos? Sacaron rápido su cordel de medir. Oye, pastor, pero tú sabes que este fin de semana la ofrenda no fue buena. La gente no ofrendó. No hay en la bolsa para poder alimentar a toda esta gente. Nuestros recursos son ¿qué? Limitados. Rápidamente comenzaron a medir la capacidad del milagro que habría de ocurrir para poder alimentar a todas aquellas personas, ignorando a aquel que estaba con ellos en aquel lugar. El peor error de un cristiano, de un creyente, es ignorar a aquel que está contigo en medio del proceso. El peor error de un cristiano es poner la mirada en lo que está frente a él y no mirar a aquel que está con él. Los discípulos dijeron, no tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ignorando que el Padre Celestial, nuestro Jesucristo, estaba allí para proveerles y suplir lo que ellos necesitaban en ese momento. Mi consejo para cerrar es el siguiente. Amado, renuncia a esto.
renuncia al cordel de medir. Deja de medir, deja de cuestionar, deja de tratar de descifrar lo que Dios es capaz de hacer. Hay cosas que ahora no entendemos, Bernabé. Hay cosas que ahora no las vamos a entender. Pero no está en nosotros el cuestionar, no está en nosotros el comenzar a medir. Está en nosotros, decíamos el jueves pasado, el poder descansar en que el Dios al cual le servimos, Él se va a levantar a nuestro favor. Él va a levantar bandera, Él va a enviar su ángel, Él nos va a socorrer. Yo no tengo la autoridad para cuestionarle, ni autoridad ni mi permiso legal es poder obedecerle. Mi permiso legal es únicamente obedecer la voluntad del Padre. Así que no se mida a usted mismo, porque si te mide a ti mismo, estarás descartando su milagro. Y número uno, no te puedes medir a ti mismo porque vas a descartar el milagro. Y número dos, no te puedes dejar influenciar por las demás personas porque también dejarán de recibir tu milagro. Hay gente que no tiene el conocimiento y dice, yo sabía que esto le iba a pasar, esto le pasó por aquello. Yo lo sabía. Eso que te está pasando, te pasó por aquello que hiciste. Comenzamos a tener la mente de Dios. Y comenzamos a emitir juicio en base a lo que creemos, en base a lo que pensamos, ignorando la verdad de Dios en nuestra vida. Mi pregunta es en este día, cuando alguien te venga a decir en base a lo que usted está pasando, yo tengo que hacerte una pregunta: ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios te reveló? Dios le reveló a Zacarías que él iba a restaurar a Jerusalén. Y ahora ve a un joven que está tratando de medir, pero también ve a un ángel que sale a defender lo que Dios había establecido. Dios saldrá a defender lo que Él habló acerca de ti. Por encima de donde tú estés ahora, Dios saldrá a defender lo que Él habló acerca de ti y acerca de lo que Él haría contigo. Por eso, tranquilo,